Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Abrimos una nueva aplicación, ¿sí? Le damos un nombre. Aquí le estoy dando el nombre de ejemplo 1, EJ1. ¿Y qué hacemos ahora? Entonces, no tenemos ahora una frecuencia muestreo, sino una rata de símbolos, ¿sí? Entonces, tenemos que crear esta variable que se llamaría RS porque es la rata de símbolos. Y le damos un valor, por ejemplo, 32, ahí que dice 32 kiloaudios, ¿ya? Bueno, ¿cuál es el siguiente proceso? Crear la tabla de verdad. Pero bueno, antes de correr esta aplicación, vamos a guardarla. Le damos un nombre, la guardamos. Ahora sí, a esta otra variable, ahí vamos a programar cuál es la tabla de verdad, ¿sí? Entonces le llamamos tabla de verdad, aunque la verdad técnicamente a eso se le llama constelación. ¿Ok? ¿Cuál es la constelación? Pero la constelación es prácticamente la tabla de verdad. Entonces, bueno, vamos a hacerlo para el caso de QPSK, ¿sí? Entonces, QPSK lo que tengo que colocar acá son puntos de constelación mediante unos parámetros. Entonces sería raíz de 2 sobre 2 más J raíz de 2 sobre 2. Eso sería un punto de constelación, ¿no? Otro punto de constelación sería raíz de 2 sobre 2 o menos raíz de 2 sobre 2 más J raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Y así, pues escribo los 4 puntos de constelación que le corresponden a una señal QPSK. Bueno, aquí es coma. Tengo una coma. Ya llevo 3 puntos de constelación, solamente me falta uno, que sería menos raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2J. Listo. Entonces, eso significa que el 00 se va a transmitir con el primer símbolo, el 0. Bueno, ya lo vamos a ver. Bien, ¿qué es lo que sigue? Necesitamos saber calcular cuántos puntos de constelación hay. Entonces, eso sería M. Y M es la longitud de ese vector que acabamos de escribir, de la tabla de verdad. Entonces le damos ahí un comando de Python que sea la longitud de la tabla de verdad o la longitud de la constelación, en otras palabras. Él calcula, o sea, calcula cuántos puntos de constelación hay, ¿ya? Y listo. Entonces me da que hay 4. Perfecto. Otro valor importante, otro parámetro importante sería el número de bits por símbolo, ¿sí? Que sería BPS, ¿cierto? Bits por símbolo. Entonces, ¿a qué es igual el número de bits por símbolo? Sería el logaritmo en base 2 de m, ¿cierto? Entonces, bueno, en Python sería math.log de m,2, o sea, logaritmo en base 2 de m. No sale nada porque no tenemos la librería math, entonces hay que agregar un bloquecito para importar la librería math, ¿ya? Import math. Y ya, ahí se calculó, ¿sí?
Bueno, y este es el bloque clave. O sea, este es el bloque que me va a producir la envolvente compleja. Entonces, ese bloque simplemente lo que va a hacer es que a él le vamos a informar cuál es la tabla de verdad. ¿Sí? Decimos, mire, la tabla de verdad es tal. Bueno, imagínense que eso es como una persona que tiene un cuadernito, ¿sí? Y en el cuadernito está escrita la tabla de verdad. Entonces la tiene ahí, está, él la conoce. Acá hay que decirle que dimensión 1, bueno, porque así funciona el bloque. Listo, entonces él conoce la tabla de verdad. Entonces, él en la entrada, tenemos que generarle una señal de entrada, ¿sí? Entonces, bueno, como hasta ahora vamos a hacer una pequeña prueba, le vamos a colocar un vector source, porque el vector source tiene la virtud de que yo le puedo colocar lo que yo quiera, ¿sí? Entonces le voy a decir, mire, genéreme unos valores decimales, el 0, el 1 y el 2, porque, ¿se acuerda? Porque este bloque no quiere, él quiere que le entregue divits, ¿sí? Pero que se los entregue en forma de decimales, ¿ya? Entonces por eso es que el vector source son números enteros, entre 0 y 3, ¿ya? Listo, entonces hasta ahí ya debería funcionar. Aquí lo único que me falta es de pronto colocarle un instrumento que visualice la constelación y me muestre la constelación y de pronto otro instrumento que grafique las señales en el tiempo. Sí, bueno, el Constellation Sync, él no necesita ningún parámetro, sino ya de unos parámetros por defecto. Y pues también necesito como una especie de osciloscopio, pero de señal compleja. ¿Sí? Entonces, listo, traigo el osciloscopio, pero, eh, pero la frecuencia de muestreo de esa señal no es Sam rate, sino es la rata de símbolos, porque bueno, todavía no tenemos un Sam rate. Tenemos una señal que envía una muestra por cada símbolo. ¿Sí? Listo. Corremos y ahí tenemos entonces simplemente una señal. Es estática porque es un vector que se está repitiendo todo el tiempo, ¿sí? Pero vemos que hay una parte real, hay una parte imaginaria, ¿sí? Como raíz de 2 sobre 2 son las amplitudes, muy bien. Todo parece que funciona muy bien. Entonces ahora sí vamos a colocarle una fuente, pero de datos binarios y aleatorios. ¿Ok? Entonces ahí es donde tenemos que pensar también en otra variable que sería la rata de bits. Que yo diría, bueno, ¿cuál es la rata de bits? La rata de bits tiene que ser más alta que la rata de símbolos. Sería la rata de símbolos, pero multiplicado por BPS. ¿Ok? Entonces, si la rata de símbolos era 32 kiloaudios, la de bits sería el doble, 64 kilobits por segundo. La guardamos con otro nombre, pero vamos a colocar ahora una fuente binaria. ¿Ok? O sea, bits, unos y ceros. Entonces, esos bits yo tengo que agruparlos porque el bloque chant to symbol me está pidiendo no los bits, él no los acepta. ¿Sí? Bueno, voy a cambiar aquí variable para que esto se parezca un poco más al esquema que ya implementamos en FSK, donde la fuente binaria envía señales tipo bytes. Y ahora este bloquecito, el pack cap bits, lo que va a hacer es como empaquetar 8 bits y entregarme amplitudes de 8 bits, o sea que me convierte eso a bytes. Y este otro bloque, el que llama packet to unpacket, lo que va a hacer es empaquetarme bits, pero de a 2 bits. O sea, crearme paquetes de 2 bits. Entonces, en otras palabras,
la combinación de estos dos bloques, lo que va equivale como a un modulador MPAM. O sea, esos dos bloquecitos realmente hacen la conversión MPAM. ¿Sí? O sea, transforman los bits en valores enteros, pero que oscilan entre 0 y 3. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, como la entrada es tipo byte, este bloque también lo configuramos como tipo byte y listo. Eso ya está listo. O sea, eso ya es. ¿Sí? Entonces tengo la fuente binaria, corro esto, ¿sí? Como ya es una señal aleatoria, entonces ya todo se mueve, ¿sí? Se mueve. ¿Cuál es el único problema que vemos acá? Que esta señal envolvente compleja no tiene formas rectangulares. Entonces ahí pasa algo, ¿sí? Como que la vaina no concuerda con lo que hemos estudiado. ¿Por qué? Porque hace falta un pequeño detalle. Hace falta a los símbolos darle una forma, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, eso lo vimos también en la modulación FSK. El bloque que da la forma se llama waveforming, es el término técnico, pero en GNU Radio ese es el filtro que llama el interpolation filter. Entonces veamos acá la implementación que nosotros hicimos con FSK y vemos que ahí hay un bloque que se llama interpolation field filter, ¿sí? Ese era el bloque que se encargaba de darle la forma rectangular a la señal. Ese bloque. O sea, ese es el waveform. Entonces lo que deberíamos hacer es tomar ese bloque y copiarlo y pasarlo para acá, porque ese es el que nos va a dar la forma. Pero aquí lo interesante es que la forma se la vamos a dar es a la señal compleja. O sea, que sería a dos señales, ¿sí? A la parte real y a la parte imaginaria. Recuerden que eso es como un filtro LIT, ¿cierto? Que tiene una respuesta al impulso que es H. Solo que tengo que configurarlo para que sea un bloque de entrada compleja y salida compleja. Y me falta un parámetro que es decirle, bueno, ¿cuánto vale H? ¿Qué es H? ¿Y qué es el SPS? ¿Sí? Esos son parámetros que yo creo que ustedes se acuerdan bien. El H es una ventana de tiempo rectangular, ¿sí? Eh, el SPS es la cantidad de muestras que hay en el símbolo. Mira, ahí está la ventana. Y aquí, pues, tengo que decirle que, por ejemplo, que hay 8 muestras por cada símbolo. Listo. Entonces, el H es una ventana de tiempo, solo que es una ventana discreta, ¿ya? Y listo. Entonces, eso es todo. Lo único es que ahora mi señal sí está muestreada, entonces ya la frecuencia de muestreo no es la rata de símbolos, sino sería el sum rate, ¿ya? Pero esa variable no existe por ahí, entonces tengo que crear la variable sum rate y sum rate vendría a ser la rata de símbolos multiplicada por SPS. O sea, el sum rate es SPS más alta que la rata de símbolos. Listo, entonces falta solamente darle correr y ahí está. O sea, es lo mismo, pero ahora sí tengo formas rectangulares. Y en la parte de abajo pueden ver los puntos de constelación que me está mostrando sí, el dispositivo, el Constellation Sync. ¿Ya? Entonces, esa es la envolvente compleja que acabamos de graficar. Eh, bueno, en la próxima clase les muestro cómo podríamos obtener también la señal paso-bandas, pero cuando uno programa lo que le interesa obtener es la envolvente compleja. Bueno, aquí lo único que me gustaría ahora es de pronto organizar esto un poco, ¿ya? O sea, que los instrumentos estén separados y para eso tengo que usar
o algo que ustedes ya saben que es el virtual, sí, una etiqueta, ¿sí? Como colocarle una pequeña etiqueta y a esto llamarle punto uno. Sí, el virtual source es como una pequeña etiqueta que uso ahí, del punto uno. Y acá coloco también, marco esto con una etiqueta que sería punto uno. ¿Sí? Que simplemente para separar los instrumentos, tener los instrumentos en un lado y el esquema en otro, ¿sí? Para no mezclar. Bueno, pero también quiero agregarle a esto un canal, porque bueno, usualmente esto tiene sentido es cuando hay un canal y hay ruido y todo eso, ¿sí? Por lo menos que mínimamente hay un poco de ruido. Entonces le voy a agregar aquí un sumador y el sumador lo que me va a permitir es sumarle ruido. Entonces, una de las entradas del sumador sería una fuente de ruido. ¿Ya? Ok. Y listo. Entonces, el ruido tiene una magnitud, un valor RMS, que sería, podría ser 0.2. Corremos todo esto y ahí vemos entonces la envolvente compleja que llega al receptor al pasar a través de un canal de ruido. Entonces, como pueden ver, se le suma el ruido tanto a la parte real como a la imaginaria y la constelación, entonces son como una nube, ¿no? Una nube de puntos. Y bueno, ya como para cerrar, que mejor dicho, esto que es súper completo, lo único que me faltaría aquí es mirar cuál es el espectro, la densidad espectral de potencia de esa señal. Entonces, bueno, pero vamos a mirar la densidad espectral de potencia, pero antes del canal, ¿sí? Para que no se nos distorsione mucho, entonces esto le marcamos como el punto cero y le colocamos el analizador de espectros al punto cero y listo. Le damos correr. Bueno, vamos a configurarlo para que ese analizador de espectros promedie el espectro, ¿sí? Lo promedie para que se parezca un poco más a la densidad espectral de potencia. Entonces le colocamos acá el parámetro average, le colocamos high average, ¿ya? Y listo, le damos OK y lo corremos y con eso tenemos entonces ahora la densidad espectral de potencia. Entonces, como ustedes pueden ver, la densidad espectral de potencia es una función sin cuadrática centrada en la frecuencia cero, que pasa por cero ¿en qué? No en la rata de bits, sino ahora es en la rata de símbolos. Ahí ven que hay 32 kilobaudios, 32 kilohertz, que corresponde a los 32 kilobaudios que tiene la rata de símbolos. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, el ancho de banda es más pequeño que el de una señal BPSK, ¿sí? Porque el espectro, la rata de símbolos es más pequeña que la rata de bits. ¿Ok? Entonces, con este tipo de modulación estamos ganando ancho de banda. El SPS vale 8 y fíjense que entonces también la cantidad de lóbulos que hay allí son 8. 8 lóbulos y recuerden conceptos que ya hemos visto anteriormente que la máxima frecuencia que tiene la señal sería la frecuencia de muestreo sobre 2.